Hoy Bien, casi bien. no. Aquí son muy pacientes. Yo sé que ellos nos están esperando, no te preocupes. Ah, vale, genial, listo, listo. ¿Cómo va todo? Bien, aquí vamos, casi que no conseguimos conectarnos. Listo. Y vamos a saludar a algunas personas que han llegado y que nos han tenido mucha paciencia. Está Barista Jujuy, está Sebas Villamil, está Blooming, los amigos de Blooming. Muchas gracias por estar a esta hora. No es un horario muy habitual para Colombia, pero me imagino que muchos seguidores de AM nos están viendo. Yo me presento, soy Juan Guillermo Luna y sigo a AM Specialty hace un tiempo pues llevamos una relación muy cordial y he aprendido muchas cosas de ellos. Y quiero presentarles a Susan Herrera, que es la encargada y experta en todo el tema logístico y comercial para conectar los cafés de origen de los países donde ellos compran. Ella ahorita nos va a explicar un poquito con el destino, que en este caso es Europa. Mm, Entonces, sin más preámbulos, tú nos cuentas un poco qué vienen haciendo. listo. Ame Specialty Coffee es una empresa importadora de café verde de especialidad, el cual nosotros importamos de Colombia, India y Guatemala y creemos bastante en la transparencia. ¿A qué nos referimos a la transparencia? A que café que compramos en origen, café que vendemos con una historia y el trabajo que hay detrás al cliente final. Nuestra empresa se estructura de dos formas, la parte de venta y la parte de compra. La parte de compra se encarga mi compañero Antonio, el cual él viaja regularmente a los países orígenes y tiene un trato directo con el productor, conoce el proceso de beneficio, camina por los cultivos. Eso a nosotros nos ayuda a poder mostrar una trazabilidad completa, una transparencia de lo que es ese café. Y aparte se tiene un trato directo con el productor y las personas que hay detrás de cada café que se elabora. Y mi parte es que al destino, que yo me encargo de la logística, de la parte de la embarcación, de traer ese café, de la recepción y de la comercialización de ese café. Entonces nuestro trabajo es un trabajo en equipo, el cual el único objetivo es acortar esa cadena y mostrar todo el proceso desde que se planta el café hasta el cliente final que se toma esa taza. Entonces es un trabajo, pues yo diría que el importador es el que conecta origen y destino. Y es un trabajo pues común que está unido en ese objetivo final. Lo que tú nos cuentas y nos planteas, yo veo que es intentar o realmente hacer, es tener un modelo muy claro de comercio directo. Porque mucha gente uno Digamos le que, pregunta, comercio directo, eso, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste el origen? Si quieres nos empiezas como a contar un poquito y lo que nos quieras contar además, no hay problema, en el tema de vale, origen y por qué propenden por los orígenes y por el comercio directo. listo. Yo te voy a traducir, para mí el comercio directo te lo voy a traducir en comercio transparente. ¿El por qué? Porque el comercio directo, hablando en un mundo ideal, sería que cualquier tipo de productor le vendiera directamente al tostador. Ese sería el mundo perfecto y el mundo idóneo. ¿Qué pasa? Que realmente es complicado. No es tan fácil, yo voy a ser totalmente honesta. No es imposible, pero tampoco es fácil. Pero para ello hay que buscar unos aliados estratégicos. Me explico. Para yo comprar un café a un productor pequeño, digámosle pequeño, mediano, necesito una serie de documentos, los cuales ese pequeño productor o mediano productor no está capacitado para tenerlos. Puede tener un café muy bueno, puede tener su comprador en destino, pero ¿quién le hace llegar ese café al comprador del destino? Un importador. El importador requiere una serie de documentos. ¿Cómo consigue ese pequeño productor esos documentos? Pues aliándose con un productor exportador, con productores exportadores, por decirlo de una forma. Entonces, ese productor exportador le va a comprar ese café a ese pequeño productor y ese productor puede llevar su café a destino. Nosotros lo que intentamos en la mayor parte posible es que esa historia de ese productor, de ese caficultor que ha elaborado ese magnífico café prevalezca. Es decir, nosotros tenemos cafés de pequeños productores, el cual contamos su historia, cómo lo han hecho, incluso le ponemos el nombre del productor.
Entonces, por eso yo, como consejo a los productores, siempre les digo que cuenten su historia, cuenten cómo han hecho ese café, la labor que han hecho detrás, la finca, los procesos que han usado, porque esa misma historia es la que cuento yo en Destino. Esa historia es la que vende, porque hoy en día todo el mundo quiere saber qué se está tomando y de dónde viene ese café. Entonces yo como comercio directo lo traduciría a transparencia, a Listo. mostrar una transparencia en toda la cadena de suministro. Ahí ya nos hicieron una pregunta que va muy apropiada justo a lo que estás hablando. ¿En qué país de Europa Vale. están localizados? ¿Qué documentos específicamente te refieres? Como esa checklist que tú y yo estamos hablando estos días. Bueno, Halo Petsis. Estamos ubicados en España, específicamente en Alicante. Nosotros, el café que traemos, embarca en el puerto de Valencia y la documentación que se requiere en Europa, la normativa sanitaria es un poquito exigente en cuestión de certificados de origen, certificados de calidad, la trazabilidad y también depende del café que tú quieras importante de crear unos documentos u otros. ¿Qué pasa? Que no siempre es A, B y C, A, B y C. Cada año te pueden pedir una documentación distinta al anterior. Entonces tú vas un poco, si no tienes experiencia y no sabes mucho, puede que sea como una piedra en el zapato el traerlo si no estás experimentado, porque no sabes la documentación que requiere y hay documentaciones que se sacan específicamente en origen y si tú no los tienes bien, tu contenedor de café se queda ahí parado. Entonces tú no lo puedes despachar, no lo puedes llevar a tus almacenes logísticos hasta que tú no presentes una documentación correcta. Entonces ahí va la labor del importador. Nosotros te traemos tu café con la documentación necesaria. Ya con un poquito más de experiencia, obviamente nos enfrentamos siempre a retos, tanto cuando importamos café convencional normal, como cuando importamos ecológicos, como cuando importamos descafeinados, porque cada año requiere una documentación diferente. ¿Qué pasa? Que al estar un poquito pues con más experiencia, se podría decir que podemos pilotar más que una persona que nunca ha tenido una experiencia y va a importar su café primera vez o exportarlo, por decirlo de alguna forma. Y es ahí la traba de tú traer tu café solo. Por supuesto que se puede, no es algo imposible. Y si tú tienes un trabajo detrás y te ves capaz de sacar toda la documentación tú solo, con los ministerios correspondientes de Colombia, adelante, un apoyo total. Pero hay que ser conscientes de que no es tan sencillo y que si tú no tienes la documentación en el puerto donde tú despaches ese café, ese contenedor te queda ahí y cada día es un costo. Sin contar que ese café sufre problemas de humedad, Claro. porque obviamente no va a estar almacenado en las situaciones correctas. Y que un café llegue a un puerto no quiere decir que sea el mejor lugar para almacenar el café. Es un sitio temporal, que pronto mucha Exactamente. gente. Demos cuenta que estamos al lado del mar, entonces las cuestiones, Claro. el Ahí, porcentaje de ahí, humedad aumenta mucho. ahí hay otra pregunta. Ya está preguntando muy rápido No, sí, eso bueno. y todas las preguntas van para ti. Bueno, Creo les que dime por qué. cómo beneficia el precio directo. Expreso preguntó que cómo beneficia eso el precio directo al productor. No sé si de pronto puedas como hacerle alguna... Bueno, si hablamos de un productor pequeño, no, soy una de las personas que comparte que no es el que mejor se paga, o sea, el mejor pagado en toda la cadena de suministro. Todos luchamos para que eso cambie. Lamentablemente la volatilidad del mercado hace que cada día lo dificulte más, pero si hablamos de que tú vendes tu café al productor exportador y tú te olvidas en cuestión de todo lo que es la burocracia, es equilibrar en una balanza lo que tú quieres. Si tú quieres, obviamente, vender tu café más caro y ganar más beneficio, pues hay un trabajo detrás. Eso quiere decir certifica tu finca, certifica tu café, saca todos los papeles, sé exportador y obviamente tu café le vas a ganar más margen. Pero eso requiere un trabajo detrás y nadie te asegura de que vayas a tener esa documentación. Obviamente, si tú trabajas y lo haces bien, te lo van a dar. Claro. Entonces, es unas por otras. Yo agregaría, yo agregaría algo que me parece importante. Eh, Más que hoy en día nos hemos vuelto muy inmediatistas para todo. Queremos que las cosas sean ya,
queremos que nos paguen ya bien el café. Obviamente el trabajo de campo lo sé, porque yo también produzco café, es complejo, es arduo y a veces, pues, a veces no, casi siempre somos como una minoría en la cadena que recibimos menos ingresos. Pero a Mm, medida que uno aprende y conecta directamente con clientes en otros continentes como ustedes, el caso de ustedes, yo considero que la visibilidad inicial de un negocio es muy importante, es decir, que te conozcan en el destino, así tú no ganes tanto dinero de primerazo. Por eso hablo del inmediatismo. No sí, podemos compararnos con un Panamá que hacen unas subastas y ya vendieron el café carísimo, entonces yo necesito que me paguen el café. O sea, ese chip de inmediato y que todo sea ya, 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 hay que, claro, es que y que el nos vean mundo idóneo, en el destino. sí, estoy totalmente de acuerdo, o sea, el mundo idóneo, el que queremos yo, queremos todos, yo vengo de familia que produce café, es que se valore el productor pequeño, pero es que no es tan sencillo. Si yo cojo y les digo a ustedes, sí, háganlo, sería mentir, porque no es tan sencillo, no es tan fácil tener esa documentación. No es imposible, todo lo contrario, yo les apoyo a que lo hagan, pero hay que ser conscientes de que no es inmediato. Así como una importadora no puede importar café de la noche a la mañana. A la importadora se le pidió una serie de certificados, una serie de permisos, eh, o sea, requiere una burocracia. No es tan sencillo, no es yo digo, en mi opinión, ay, no, no ayudan a los pequeños productores, no, nada que ver. Todo lo contrario, nosotros tenemos cafés de pequeños productores que para mí son los mejores y los vendo con mucho amor y los promociono. Yo promociono su historia, hablo del caficultor. Por eso hago hincapié en que ese caficultor cuente su historia, haga un renombre de él, porque es lo que prevalece en toda la cadena de suministro. Solo lo que pasa es que es muy complicado que un pequeño productor venda directamente al tostador. Puede haber casos, no digo que no, pueden haber importaciones de 20 sacos, 30 sacos, pero obviamente el costo es más excesivo. Ahí eso que dijiste es la respuesta para alguien más que cuál es la cantidad mínima. Eso sería Claro, un lote, ¿cierto? Un micro sí, lote sí, un microlote. manejado, pues para que... Bien, ahí voy. Tú importas ese microlote y ese microlote te ha salido más costoso. Vale. ¿A cuánto tengo yo que vender ese microlote? Mucho más. Mucho más alto, claro, claro, total. Claro, ahí voy. Uno empieza a entender, allá hay como varias preguntas y algunas reiterativas en tema de destino, pero también les cuento aquí un poquito. Yo, por ejemplo, los he vendido a Asia. Obviamente la documentación es diferente, piden unas cosas diferentes. Yo también tengo un aliado muy valioso, lo consiento y lo mimo todo el tiempo y es un gran amigo porque él me ayuda muchísimo. Y yo creo que ese es el primer paso para uno como productor Claro. de que conozcan el café en otro país. Yo no puedo esperar llegar yo solo a China, yo necesito que en Hong Kong y en China alguien me esté ayudando con eso. Entonces uno va encontrando esas personas en el camino, pero no simplemente pues cruzados esperando que reconozcan a mi café aquí en el país. Digo esa parte del inmediatismo que vuelvo y la repito. No sé si tú también consideres dentro de las experiencias que has venido teniendo con los cafés colombianos, porque pues, de pronto no lo has dicho, ¿cierto? Ustedes manejan tres orígenes para que la gente entienda y por qué colombiano. De una vez te pregunto. Bueno, en mi opinión, Colombia, todos nuestros cafés son característicos, tienen un perfil de taza súper diferente, pero bueno, vamos a profundizar en Colombia. Para mí, bueno, podemos decir que Colombia es uno de los países que más versatilidad en varietales tiene. Colombia puede ofrecer desde Bourbones rojos, rosados, geisas, tais, pacamara, castillo, caturra. Realmente en Colombia hay una gran versatilidad acompañado de unos microclimas, una diversidad de microclimas, alturas, desde Nariño hasta Sierra Nevada. Ya a eso hay que añadirle que hace una década Colombia ha comenzado a innovar en fermentaciones. Hablamos desde fermentaciones carbónicas, fermentaciones anaeróbicas, fermentaciones frutales, que podemos decirle maceradas, fermentaciones bastante prolongadas, de 30 horas hasta 90 horas. Nosotros hemos tenido un café fermentado con vino, eh, el cual ha sido de 90 horas y tú abres el saco y ¡pum! Te tira ese olor. Y cuando tú tienes el perfil en taza, dices, madre mía, me sabe como a vino, me da un retrogusto aquí a uva. Entonces podemos ver que el productor puede perfilar su perfil en taza, puede definir su perfil en taza personalizando su proceso.
Entonces el caficultor ya pasa a ser el protagonista de un proceso de transformación en su propio café. Entonces yo diría que Colombia ofrece desde bastantes varietales como procesos y una trazabilidad, más que todo por la década, por los años que llevamos ya pilotando este sector cafetero, que básicamente a Colombia, porque lo conocen, pues por el café. Claro, Entonces, pues ya tiene un renombre. Cada día vamos avanzando más en cuestión de fermentaciones y los productores antes, años atrás, jamás imaginaríamos que probaríamos esos perfiles en taza que probamos hoy en día. sí. Jamás hubiera imaginado. O sea, para resumir un poquito esa respuesta y que la gente que vaya ingresando de pronto entienda, que han venido ingresando, es importante entender que Colombia es un destino elegido, un origen elegido por AM, también por la diversidad de cafés. No es solamente un café suave Claro. liviano. Como Susan Mm, dijo, hay cafés procesados, con procesos extendidos de fermentación. Estemos o no estemos de acuerdo con eso, este no es el tema para hablar de esas fermentaciones. Digamos que es para no, entender que tienen mercado. Siempre hay que pensar en el gusto del cliente, que es lo que le digo a claro. la gente todo el tiempo. Pero digamos que entonces Colombia fue elegido por su buen abastecimiento, sus buenos protocolos, porque digamos que siempre van a ser consistentes, ¿correcto? Eso es lo más importante. Y recalco ahora que dijiste consistencia. Lo más importante es la consistencia. No sirve de nada tener un año un café espectacular que yo diga, wow, me enamoré de este café, este es el café número uno. Yo lo meto a tostadores, o sea, me lo meto, pues lo vendo a tostadores, esos tostadores me siguen pidiendo ese café, se me agotó, voy a Origen, lo compro, lo traigo y ese café no sigue siendo el mismo. Ahí, ¿qué hago yo? Entonces también es importante mantener la consistencia en la calidad de ese café. Es algo que yo siempre digo porque pastilla tanto al tostador, que tiene su perfil ya marcado, vende ese café y es su café estrella, como a mí, que se lo suministro a esos tostadores. Como también ha habido casos de que he importado un café y ese café incluso llega a ser mucho mejor que el anterior. Pues bienvenido sea. El problema es cuando no se mantiene esa consistencia y ese café o no está bien trillado, me daña el perfil de taza, o sea, el perfil de taza final es totalmente distinto, me sabe a palomita, bueno, pueden pasar muchas cosas. Entonces, siempre es importante mantener esa consistencia para mantener esa calidad. Claro, y ahí vuelvo y yo les digo a las personas, aprendan a catar. O sea, no, Exactamente, eso es súper sea- importante. así seamos productores, no tengamos con qué pagar millones de pesos para una certificación Q, que sería lo ideal. Sí, Pero uno comercialmente todos los días probando cafés, uno puede saber qué está produciendo o en qué por está, supuesto. ¿sí? Pues es todos los días, yo todos los días como que intento, Sí, de ah, acuerdo. vamos a catar. Ahí viene otra pregunta dentro de la estructura de lo que queremos hablar contigo, antes de que alguien más quiera preguntar, que sí sé que están preguntando, es entonces, en realidad sí hay espacio en Europa para productores pequeños y medianos. ¿Tú Por cómo, supuesto. cómo lo identificas? Pues hay espacio tanto para proyectores pequeños como medianos. Ahora, todos, el mercado europeo busca un buen café, por supuesto, pero quieren, bueno, como ya saben más del tema, son más exigentes. Entonces quieren un café acompañado de una buena historia, una buena trazabilidad, una buena transparencia y consistencia. Ahora, como comenté anteriormente, el pequeño tostador, lo idóneo sería que le vendiese al tostador, o sea, perdón, el pequeño productor, lo idóneo es que le vendería al tostador final, eso es lo idóneo. Pero ahí voy y remarco en los aliados estratégicos. Yo creo, bueno, creo no, es lo vivo en la realidad, en la vida real, que el pequeño productor aliado con productores estratégicos puede llegar muy lejos. Obviamente vas a empezar vendiendo un pequeño lote de 10 o 20 sacos, pero de ahí vas a ir creciendo y tú te vas a hacer conocido, porque ya voy a la siguiente problemática. Tú no eres visible. A ti nadie te conoce porque eres un pequeño productor, tu marca no sabe quién es. O sea, digamos, Juan, iba a decir Juan Valdez. Bueno, hablamos de otro. Cualquier otra persona con otro nombre a ti no te conoce. Si tú coges de la mano de un aliado estratégico que yo te importe el café, yo nombro tu café, nombro tu historia, te subo a redes, comento de ti. Entonces, poco a poco te vas haciendo conocido y abriendo un camino.
Entonces, de un pequeño productor pasa a pasar a ser un productor mediano y después un productor grande. Entonces, como decías tú, Juan, hablamos de la inmediatez y es que la inmediatez es un error. Uno tiene que empezar por lo poquito y escalando como todo en la vida, Y, realmente. no, y digamos, a uno le dicen eso y uno dice, sí, sí, tenemos que ir, que es un proceso, pero la gente a veces no entiende, la gente piensa que todo es de una. Y te lo digo porque yo soy Claro, Te lo digo porque yo soy agrónomo y en el campo la gente quiere soluciones inmediatas y estamos trabajando con organismos vivos. Entonces todo requiere un proceso y eso es lo que nos desconecta muchas veces de la realidad. Entonces un consejo para todos es entender que esto es un proceso y uno como productor y procesador también tiene que aprender este proceso, aprender con gente que sabe, rodearse. Entonces ese es un mensaje totalmente. Luna, ese es un mensaje mío, porque yo también lo he vivido, yo también vendí café en Alemania, mucha gente me decía, no, ellos no pagan mucho, mira, no me importa, yo quiero aprender, quiero entender el mercado, y bueno, digamos que luego vino el reto de Asia, que es algo muy, muy interesante, y ahí estoy en eso, y se los digo como Juan Luna procesador o Juan Luna productor. Lo que Mm, Susan dice desde la parte comercial es muy valioso. Entonces yo considero que debemos rodear toda esta experiencia y ver que los aliados en realidad son muy importantes. Uno en el café no se las puede saber todas. Yo puedo saber del cultivo, yo puedo saber de fertilización, de fermentación, de secado, pero entonces yo tampoco puedo ser agente de aduana, yo tampoco puedo ser tostador, yo tampoco puedo ser representante de ventas en Europa. No podemos hacer todo, podemos hacer todo. totalmente, es que realmente es lo que voy. Esto es una cadena de suministro, el cual cada miembro forma un eslabón muy importante, desde el productor pequeño, como el productor exportador, como yo que lo importo o como lo comercializo, después el del tostador, después el cliente final que lo valora. Realmente todos formamos una labor muy importante en la cadena de suministro. Y porque tú seas un productor pequeño no quiere decir que nunca vayas a estar en Europa. Tu café sí está en Europa. Y yo estoy contando tu historia y te estoy dando a conocer. Más adelante, cuando seas más conocido y aprendas, sobre todo aprendas a qué documentación se requiere y tengas ese aliado que te va a ayudar, seguramente tú mismo seas el productor exportador. Claro, como parte del proceso. Susan, Claro. ahí nos hicieron una pregunta. Creo que J. López es el que más ha preguntado. Si estuviéramos dando premios para que pregunten, ya estuviera ganando. Sí, muy bien, está atento. Pregunta que cuál es la variedad que más llama la atención en Europa entre lo que ustedes han manejado. Y no sé si quieras hablarnos del café de un señor Galíndez que te ha parecido súper interesante. Onésimo, bueno, pues este es un productor que se llama Onésimo Galíndez, es mi productor estrella. Para mí ese café es mi café favorito, es una combinación entre Tavi, Castillo y Colombia. Es un lavado y es un orgánico, bueno, es un ecológico y ese café la verdad que es fabuloso, o sea, y bueno, lo tenemos en redes, también hemos subido de él, hablamos de él, es un productor ya con muchos años de experiencia atrás, es pequeño, pero ahí está, siempre, siempre me mantiene la consistencia en ese café. Es la tercera importación de ese café y nunca me vaya. Por eso es que digo, no, es cuando yo vendo ese café lo pongo rápido. Entonces ahí voy, tu café realmente, aunque seas pequeño, llega a Europa y la gente lo disfruta y lo valora, porque ese café se valora y yo lo meto, vea, lo puedo meter tanto para expreso como para filtrado, porque es que es un café muy versátil. O sea, es todo terreno. Te da dos líneas de Es negocio. todo terreno, porque tú lo metes para filtrado, obviamente depende cómo lo tuestes, porque también infiere un poco el tostado. Ahí a lo que voy, que cada eslabón es muy importante, porque puedes tener un café muy bueno, pero si lo tuestas mal, baila, todo el trabajo que hubo detrás se perdió. Y depende cómo los gustes, también puede ser un filtrado excelente como un expreso magnífico. O sea que en resumen, las variedades Colombia, Castillo y Tavi nos están representando muy bien hasta ahora en este mercado. Sí, se podría decir. O sea, las que más piden son Castillo, Colombia, los Bourbones también salen muy Bastante. rápido, muchísimo. O sea, los Bourbones nosotros nos vuelan. El Caturra también, micrologías de Caturra también ha salido y de la variedad Colombia. Bueno, es que el Caturra es muy Quizás bueno. Solamente el Caturra es pues tiene el muy problema. bueno, sí. Pero recordemos que el Caturra es un Borbón.
sea, Bueno, genéticamente. sí, es verdad. Entonces, hay que entender que los Borbones, los Caturras, los Colombias tienen mucho de Borbón. Ya no voy a Sí, hablar de genética porque este no es el espacio, pero digamos que esos perfiles reminiscentes de estas variedades han destacado el café colombiano. Y lo que dice Susan, desde la parte comercial, entendiendo al cliente, hay que entender que tienen dos líneas muy interesantes. No sí, quiere que haya que comprar un geisha, el geisha más caro del mundo en Colombia, para poderlo vender en Europa. Tenemos materiales muy claro. buenos, que es lo que también en esta cuenta intentamos como difundir. Bueno, hay unas preguntas más técnicas que de dónde se siembran estos cafés. Si te parece, preguntamos un poquito eh, sobre un tema que a muchos les va a rascar, a otros Ah, les va a sacar ronchita, como decimos acá, y porque nos van a monar. ya me han escrito y me quieren echar la policía encima y la fiscalía cuando hablo de Pues Robusta, sí. cuando hablo del Robusta. Y yo le debo al Robusta mucho el aprendizaje que vengo haciendo día a día para aplicarlo en las variedades. Es lo que la gente no sabe. Pero puedes contarnos un poquito la experiencia de los Robustas desde el punto de vista comercial. Esperemos que ya volvió la señal. ¿Nos escuchas? Es que está frenando la señal. Esperemos que Susan se le fue la señal un ratico. A ver si vuelve. Se cayó. Te nos fuiste. Te nos fuiste cuando te hablé del Robusta. Bueno, tengamos aquí un poquito de paciencia. Ahí voy contestando un poquito mientras Susan regresa. Por ahí nos estamos notando que algunos materiales donde se siembran, recordemos que, esperen muchachos, le mandamos la solicitud porque sí creo que fue un problema de señal. Se me cayó el internet. Volviste, volviste. Ya te vemos. Volví. Listo. Te estaba diciendo que te había ido porque te pregunté por el Robusta, pero no, Ah, era una buena excusa, podía haber no vuelto. ya vengo, ya vengo. No, es Cuéntanos un que, poquito cómo les ha ido con. pues, el robusta todavía es una lucha. Yo comerciándolo, siento que todavía le queda un poquito de trabajo, pero es muy prometedor. En Europa cada vez se le abren un poquito más las puertas. Nosotros hemos catado robustas con muy buenas cosechas, muy buenos procesos, el cual han dado perfiles en taza muy limpios, dulces y sin ese amargor que caracteriza al robusta comercial. Bueno, el robusta tradicional, digámoslo así. Entonces, yo siempre cuando se lo vendo a un cliente le digo, ¿qué buscas este robusta? ¿Tú quieres una arábica con una acidez? ¿Estás buscando un robusta que se te parezca a un geisha? Porque eso no lo vas a encontrar. Un robusta tiene su perfil en taza, es un perfil con cuerpo, es un perfil marcado que te va a sorprender porque no te deja ese amargor, te puede dejar notas a chocolate, notas a cacao, pero nunca se va a parecer a un geisha. Entonces nosotros tenemos esa mentalidad de que vamos a catar un robusta y se va a igualar a un geisha, a un bourbon, y eso no va a pasar porque es un tipo de café totalmente diferente, que es un error buscar algo donde no es posible. Entonces, si tú quieres un geisha, te compras un geisha, si quieres un bourbon, te buscas un bourbon, pero el robusta tiene su perfil en taza. Cuando hablo de que el mercado europeo le está abriendo puertas poco a poco a este tipo de café, es porque ya hay gente que experimenta mezclar blends arábicos con blend robusta. Hacen un híbrido y es un blend que queda bastante bien en taza. Queda magnífico y he probado esa combinación y nadie se pensaría que ese café tiene robusta. Comenzando por ahí. Después también hay gente que quiere un espresso a un menor costo. No quieren un robusta tradicional, un robusta industrial, pero quieren un buen café y prueban robustas de especialidad que les da ese perfil con notas a cacao y notas a chocolate. Yo tengo clientes que me solicitan ese tipo de café
con notas a chocolate, cacao y caramelo. de cacao. Es que Europa digamos que es el nido ¿cómo sería el término? Está la concentración más amplia de consumidores de espresso. Pensaría Sí. yo que es, porque cuando yo estuve en Alemania era impresionante, los expresos. Sí, sí, sí. Entonces es lo que tú dices, va mucho en sincronía con, con lo que mencionas. Hay los chicos de Caicedo, los quiero mucho, yo también los quiero mucho, ellos siempre están pendientes y tienen unos materiales excelentes, unas variedades maravillosas, los muchachos. Ahí retomando un poquito el Robusta y no siendo muy insistentes, era para entender que, bueno, ese Robusta de usted viene de la India, eso es un origen que rompe la cabeza, me parece increíble, Sí, creo que es de Karnataka, pero hay que explicar algo, los robustas han venido avanzando en el tiempo, hay una rueda de variedades de robustas para entender dónde se han ido adaptando, lo que pasa es que hay que estudiar, hay que leer, no le podemos preguntar a ChatGPT todo el tiempo qué café es bueno, o sea, tenemos que buscar, tenemos que leer, tenemos que probar, y yo sí les sobre todo probar. puedo probar, por ejemplo, los pilones que vienen de Brasil son un avance muy bueno en los últimos 30 años, y hay muy buenos robustas que se han venido adaptando. Colombia los está adaptando con permiso de federación. Eh, Mm, en el departamento de Córdoba, yo conozco la subestación, entonces se viene haciendo un trabajo de adaptación muy serio. Entonces, por favor, quitémonos de los ojos esa venda que pensamos que es Satanás. O sea, el robusta no totalmente. satanizarlo. Y gran parte, y hay que entender algo, el mercado del robusta está más creciente que el del arábigo. O sea, podemos Exacto. el arábigo, pero los clientes cada vez van a necesitar más robusta. Entonces, Pero eso. ya simplemente veamos, vámonos a la bolsa. O sea, vamos a la bolsa y miramos la bolsa del Robusta, ¿cuánto está? Ya no está como hace años, porque es que también la demanda del Robusta ha aumentado. Lo que Los pasa es que años subió el 30%. Si nos quieres contar un poquito de eso, de ese tema, es muy interesante. bueno, no me quiero abarcar ahí porque no soy experta en ese lado, pero si nos vamos a mirar la bolsa de la arábica del Robusta, el Robusta ha llegado incluso a casi igualar el arábica, eso jamás lo hubiéramos imaginado. ¿Y el por qué? Porque es que todo, o sea, ya se consume el Robusta, bastante. Y cada día somos más conscientes de que a lo mejor en lugar de pagar una arábica 9 euros, pues hay gente que prefiere un 7 euros un robusta que le va a dar un perfil en tasa significativo para un espresso. Depende de lo que tú busques, obviamente. Si tú buscas un espresso con late y tú ese robusta lo probaste y si te da las notas que tú quieres, el perfil de taza que tú quieres, es una opción y no lo descartas porque sea robusto. Tú sabes que es un robusta que ha sido trabajado que ha sido elaborado en su proceso con el mayor trabajo posible, es un café limpio en taza. Entonces dices, ¿por qué no? Hay gente que le da la oportunidad y sigue consumiendo ese robusta. Claro, eso que nos cuenta Susan a todos los que nos siguen en la transmisión, es muy importante entenderlo desde el mercado del cliente en Europa, por ejemplo. Yo no hablaría que mucho el consumo en Asia, porque bueno, mira que estaba viendo algo ahora más temprano y les cuento a todos que me parece interesante, no estaba aquí ¿Cómo les parece que el Kopi Luwak, han escuchado lo del Kopi Luwak, el café de los más caros del mundo que se come la Sí, civeta así. en Indonesia, bueno, en Malasia y en Indonesia? Resulta que este animalito se alimenta de todas las variedades que hay de café, no es solo de arábica. O sea, Mm, come, ¿ah? sí. come. Entonces dicen, están pagando una cosa muy cara por la excreta del animal que a la final tiene robusta. Entonces, Es que, ¿sabes? hay cosas que no podemos ser tan cerrados, ni tan puristas, ni tan segmentados con los temas de café. Cosas que nos pueden parecer o no. No sé qué nos quieras. Bueno, ahí preguntaron. Ay, se me habían quedado dos preguntas para ti, pero bueno, es que las otras son como de temas agronómicos de las variedades. Aprovechemos a Susan como los últimos 10 minuticos para que le más dudas de lo que vienen haciendo ellos allá, de pronto se pueden contactar para que, no sé, puedan en algún momento realizar algún diagnóstico, alguna alianza, sería muy importante. Y lo que tú, Susan, mientras ellos nos preguntan, nos quieras acabar de contar de todas estas experiencias para ya ir cerrando toda la parte de la entrevista. Vale. Bueno, ya hablamos del robusta, que hay que abrir la mente, sobre todo catarlo.
Yo siempre digo, cátenlo sin ir prejuzgando el café, porque un café siempre habla en la taza final. Desde el aroma te puede cambiar hasta el sensorial, como las notas, todo puede cambiar. He puntuado cafés desde el aroma con 8 y después en el perfil de taza hablarme y decirme totalmente algo distinto. Entonces siempre digo que no prejuzguemos eso que es muy importante. Y en el tema de importar el café, pues yo siempre los animo a que aprendan, hagan alianzas, sobre todo alianzas, porque todos necesitamos de todo y todos nos ayudamos, hasta los propios importadores. Porque esto se basa en un comercio totalmente puesto en la confianza de todo y todos aprendemos de todos. Tanto nosotros aprendemos en origen, como va todo el proceso, cómo funciona el tema de la compra-venta, como el mismo productor, aprender de ese productor que ya es exportador. Yo siempre los animo a que no digan, no, es imposible, nada es imposible. Comencemos de eslabón a eslabón. Y aparte que nosotros siempre mantenemos esa historia porque es la historia del café y es la historia lo que vende realmente. Entonces, dos grandes conclusiones nos das ahora, es la confianza, que creo que todos lo hemos entendido, y la otra es, bueno, la otra es saber probar estos cafés. Y precisamente esta alianza, este live lo hacemos para que conozcan lo que viene haciendo AM Specialty. Ellos fueron muy amables conmigo, Antonio me mandó unas muestras deliciosas, yo le dije que me han parecido súper ricas y qué bueno que los conozcan más, porque somos un país lleno de música, definitivamente. Si hay algo que no se puede negar es la calidad de los cafés que sacamos los productores acá en toda Colombia. Es que tenemos cafés en toda Colombia. Sí, Entonces, y cosecha todo el año, que es lo importante. y tenemos buenas, sí, como unos volúmenes, ayuda un montón y la gente es bueno que esté todo el tiempo en esto. Entonces, pues no nos hicieron que ya el que se ganó el premio lo contactaré por interno por las preguntas y te queremos agradecer por esa confianza y por haber sacado todo este tiempo y que y a que los que nos siguen, cómo los pueden encontrar a ustedes. Sí, obvio, cualquier persona que tenga una duda, quiera saber cómo nociones de importar su café o el papeleo, pues se le puede dar una pequeña iniciación de más o menos los certificados que se requieren. Ahora, nosotros conocemos más el destino, no sabemos cómo funciona bien el tema de la certificación en Colombia, pero podemos decir lo que, por ejemplo, yo necesito a la hora de importar un café. Que así, si tú eres un pequeño productor y te quieres aliar con un productor exportador, pues vas aprendiendo y vas diciendo, ay, mira, este sí tiene certificado de origen, eso me dijo Susan, le voy a preguntar cómo hizo para sacarlo. Entonces, así se empieza. Entonces, cualquier persona que quiera, que tenga ganas, puede mandarnos un mensaje directo y nosotros con mucho gusto, pues les damos unas pequeñas nociones de la documentación que se requiere. Y hay que empezar paso a paso. Esa era la otra conclusión. No todo inmediato. Y la inmediatez no lleva a ningún lado, eso no existe. En el mundo idóneo sí, pero en este mundo no. En un mundo real. Susan, muchas gracias. Gracias por No, representarnos también, piano. Y muchas gracias por todo tu tiempo y seguimos en contacto. con Muchas mucho gracias a todos gusto. Ajá. Muchas gracias a todos y de verdad, gracias por el tiempo. Gracias a todos. Bueno, hasta luego.